Ok, ahí está, ahora sí estamos grabando. Muy bien. Hoy lo que vamos a ver es TP4. El TP4 básicamente tiene que ver con un poco de medición, de cómo se hacen mediciones. Ya si tuvieran el multímetro y las resistencias y todas las cosas físicas, hoy tendrían que empezar ya a meterle más mano y empezar a ya armar circuitos y ver cómo medirían, comparar resultados y esas cosas. Como muchos no tienen, lo que podemos hacer es, lo que vamos a hacer hoy es ver la parte más teórica, se las voy a explicar yo, y después con Ceci van a ver en los simuladores cómo se harían las mediciones de cada uno de los circuitos de las partes, y después yo les voy a explicar bien qué son el tema de las leyes de Kirchhoff, que ya tuvimos un poco una introducción la clase, no la clase pasada, sino la anterior, y después un poco de lo que es la parte de potencia, que eso también es importante y eso no se mide directamente con el multímetro, pero sí se puede obtener el valor en base a medidas. Así que, bueno, como siempre, si tienen alguna duda, pueden escribir por el chat, que va a estar Ceci, cuando esté explicando yo, cuando esté explicando Ceci, voy a estar yo en el chat. Y si no, pueden prender el micrófono y le hablan al que esté haciendo las cosas y al que esté mostrando, compartiendo pantalla en ese momento. Si no tienen ninguna duda de las clases anteriores o de lo que hemos estado viendo hasta ahora, arrancamos. Lo que hemos estado viendo fue ley de Ohm, fue resistencias, componentes, cómo se usa el multímetro y un poco de reducción de circuitos y simuladores. Así que ahora apago mi cámara, así no pierdo tanta calidad de video y empezamos. Esperen un ratito. Avísenme cuando vean mi pantalla. Técnicamente yo debería empezar a verla también en un ratito. ¿Ven mi pantalla? Ahí me estoy viendo, sí, ahí está. Estoy compartiendo, tenemos el loop, o sea que están dando bien. ¿Alguien escribió algo? Sí, perfecto. Vamos a ver el TP4. Ya sé que hay una comisión que tiene otro TP4, lo estuvimos viendo con Ceci. Ese TP4 es sustancialmente bastante más fácil que este TP4 que estamos viendo ahora. Así que quienes tengan ese TP, cualquier duda pueden consultarme o consultarle a Ceci. Cualquier cosa que les quede pueden preguntarlo una vez que termine la clase o durante la clase, eso no hay problema. Porque lo que vamos a ver hoy tiene que ver con lo que pide ahí el TP4 de ustedes. Pero también eso pueden ver bastante en las últimas dos clases que tuvimos. La clase vendría a ser 4 y 5, si no me equivoco, porque ahí estuvimos viendo cómo se mide en serie, en paralelo, cómo se mide corriente y tensión, cómo se conectan. En esas dos clases tienen todo. La clase 4 con sus dos partecitas, porque se acuerdan que tuvimos que cortar la grabación para poder seguir con otra clase, con otra aula virtual, otra videollamada, porque algunos no se podían sumar. En esas dos partes está bastante explicado el tema de cómo se conectan y se miden las cosas. Y en la clase anterior que vimos simuladores, ahí estuvimos, bueno, explicando con cada uno de los simuladores cómo se hacía para medir las distintas variables, y yo que era en online, el multisim online, como no tenía un ómetro, medí tensión y corriente, si no me equivoco, para poder hacer los cálculos, así que eso es también válido para medir tensión y corriente cuando quieren medir tensión y corriente. Y Ceci también estuvo mostrando en el Tinkercad cómo era para medir tensión y corriente en ese simulador. Así que, si no hay ninguna otra duda, pero voy a consultar por dudas del chat. ¿Alguien puso algo? No, muy bien, perfecto, entonces. Arrancamos. Bien. El punto 1 del TP4, este TP es bastante cortito, bastante sencillo, pero ¿por qué? Porque tiene una parte teórica no tan larga y una parte práctica donde ya empiezan a meter mano a lo que es el multímetro y los componentes, en este caso resistencias y una fuente. Bien, el punto 1 dice: complete la tabla con los números correspondientes, puede usar más de un número. Y acá es bastante importante el saber cómo funciona el multímetro. Básicamente,
es para saber si saben cómo funciona el multímetro, que también varias de estas cosas estuvimos viendo en las clases anteriores. Si se acuerdan, voy a sacar el recorte como siempre, así lo vamos viendo acá en la pizarrita. Si se acuerdan, estuvimos viendo cuál era el que tenía una alta impedancia, el que tenía baja impedancia. Cuando habla de impedancia, está hablando de resistencia. No, yo estoy diciendo impedancia, nada, en ningún lado dice impedancia. Bueno, no dije nada. Pero si en algún lado leen impedancia, pueden suponer que es la resistencia por ahora. Esperen que me tome para pegar. Ahí me lo pego. No, no quiero eso. Sácame el puntito, déjame moverlo. Ahora sí. Ya después más adelante van a ver qué es realmente la impedancia y, y cómo funciona y cómo está compuesta. Pero mientras estemos viendo solo resistencia, entonces impedancia es igual a resistencia. Bien, nos dice, un instrumento que posee una alta resistencia interna. Una variable para la cual es necesario seleccionar corriente continua o corriente alterna, DC o AC, al medir. Un instrumento al que se debe conectar necesariamente en serie para medir. Una variable para la cual es necesario comenzar con el fondo de escala más alto al medir para no poner en riesgo el instrumento. Un instrumento que se debe conectar necesariamente en paralelo para medir. Una variable que requiere que el circuito a analizar esté desenergizado. Y un instrumento que posee una baja resistencia interna. Bien. Si ustedes se acuerdan, vamos a dibujar un poquito, que decíamos que teníamos el multímetro, siempre pantallita, que tiene un selector, que es una perillita, que le meten una flechita o algo ahí que indica que están seleccionando, supongo que eso es una flecha, y después tiene varios como cuadrantes, por así decirlo. Podemos decir que este es un cuadrante, tiene todos valores adentro, tiene rayitas. Para medir las distintas variables que el multímetro es multímetro, puede medir múltiples variables, está programado para medir. Por lo general, creo que se pueden medir 3 o hasta 4 variables, dependiendo que tengan. De hecho, este rojo voy a ponerlo más arriba, porque en este pedacito que yo voy a dejar acá, se mide otra cosa. De hecho, son 2 individuales generalmente acá, o uno individual. Bien, supongamos que tenemos el multímetro, el cual tiene 3 lugares para conectar las puntas de medición, y supongamos que vamos a poner la puntita negra por acá. No estoy seguro si en todos los multímetros son iguales, capaz que son diferentes, eso pueden cambiarlo, eso no hay problema. Puntita roja por acá. Bien, y tenemos distintas variables. Las variables que podemos medir pueden ser voltaje, que es una B, el cual a su vez puede estar dividido en 2 partecitas. Uno va a tener este símbolo, así, o al revés, línea larga arriba y línea de puntitos abajo, no estoy del todo seguro. Y otro va a tener como una senoidal, es como un 5 acostado, una S acostada. También podemos tener un simbolito de ohms, y podemos tener la I de corriente. Esto acá generalmente tiene un diodo, que es un triangulito con una rayita. Esto sirve para medir continuidad. Y esta otra no me acuerdo para qué era que se podía medir, creo que se puede medir también temperatura, si no me equivoco. Vamos a ponerle una T y un circulito para indicar que esta es temperatura. Bien, esto es lo que deberían ver en cualquier multímetro que tengan a mano. Acuérdense que si tienen algo para decir, no me acuerdo si tengo el volumen prendido de esto. Sí, no está silenciado. Así que cualquier cosa pueden hablarme. Bien, ustedes tienen que seleccionar una de las rayitas que muestran acá, que eso indica distintas escalas. Por ejemplo, yo puedo tener en este último de abajo, generalmente más hacia, podría así decirlo, más en sentido horario,
un valor menor y un valor más alto en sentido antihorario. Siempre van a estar los extremos, ¿no? Dos fondos de escala, uno mínimo y uno máximo. Pero supongamos que acá podemos tener, qué sé yo, 20 milivoltios. Y acá podemos tener, bueno, voy a tener que correr esa pequeña B. Si me la toma, yo sería tan feliz. Vamos a ponerlo acá. Y supongamos que acá tenemos, qué sé yo, 20 voltios. No sé si dice, sí, debería tener 20 voltios. 20 voltios. Estos que tienen en la senoidal generalmente van entre 200 y 500 voltios. Si se fijan, hay bastante diferencia entre una escala y otra. Eso tiene sus razones. Bien, los ohmios pueden tener, supongamos, 2 megaohmios o 2M de 2 mega, está en la escala, en la variable ohmios, así que 2 megas solamente. Y esto podemos poner, qué sé yo, 20. 20 ohmios, esta escala es de 20 ohmios, que mide todos valores menores a 20 ohmios. 2 mega ohmios, entonces mide valores hasta 2 mega ohmios. Siempre se mide entre escalas. Entonces, si ustedes están seleccionando 2 mega ohmios, van a medir correctamente y con la seguridad o con las cifras significativas, con la semejante exactitud, valores entre 200.000 o 200 kiloohmios y 2 megaohmios, que son 2 millones de ohmios. Valores, por ejemplo, yo quiero medir 70.000 ohmios en la escala de 2 mega y seguramente pueda medirlo, pero me va a dar 0,07, por ejemplo. Conviene por ahí seleccionar el 200 kiloohmios, que está mucho más cerca y está en la escala correcta. Bien, y corriente, bueno, corriente es una variable mucho más chica y es como encontrar valores de hasta, uy, eso tiene que ser un 2. Siempre son de 2. Lo supongamos 20 micro. Son 20 micro y esto en vez de una I, yo me confundí acá, no es una I porque la I representa la corriente, pero lo que mide es la de amperios. Y pueden tener hasta, creo, 2 amperios. Esto también tiene que tener una, pero me va a entrar ahí, así que 20 microamperios, 2 amperios. Bien, este es nuestro multímetro y ahora tenemos que entender cómo va cada una de las variables relacionadas a este instrumento. Si se fijan, acá les hice un pequeño spoiler de una de las variables, de lo que pueden poner, pero bueno, dice, el ohmímetro se representa con un 1, el voltímetro con un 2, el amperímetro con un 3, la resistencia eléctrica, estos son los ohmios, en 4, la intensidad de corriente eléctrica, la I que se mide en amperios, en 5, y la tensión eléctrica en 6, que son los voltios. Y nos pregunta, un instrumento que posee una alta resistencia interna. Si se acuerdan, en la clase, no la anterior, sino la otra, en la clase 4, estuvimos hablando de este tema, de por qué cuando medíamos resistencias muy grandes, con el ómetro en ese caso, podemos afectar la medición, si teníamos una resistencia, por ejemplo, de 2 mega, o cuando tocábamos con los pulgares, al estar midiendo una resistencia, podíamos afectar la medición o no, dependiendo de la resistencia que estuviéramos midiendo. Los instrumentos que poseen una alta resistencia interna, en ese momento lo dijimos, y bueno, y ahora lo vamos a decir, son el ómetro y el voltímetro. ¿Por qué? Porque ambos se conectan en paralelo para medir, y así no va a afectar la medición, o sea, así es como se miden, pero además es muy importante el hecho de que si yo mido una resistencia de un valor suficientemente menor a la resistencia interna del instrumento, no voy a afectar la medición porque voy a estar en un paralelo. Si conecto en paralelo algo muy grande, siempre la medición tiende a parecerse a la resistencia más chica, el valor de resistencia equivalente. Entonces, yo tengo un aparato que dentro tiene, se puede representar como una cajita, con una resistencia. Supongamos que esto es nuestro multímetro representado en un esquemático simplificado.
que al fin y al cabo así es, esto es lo que va a ver el circuito cuando ustedes lo conecten, una resistencia, que tiene un valor R. Ese valor R, y depende cómo sea su valor, tiene varias resistencias internas que va seleccionando, bueno, van cambiando, esto es todo digital después. Ese valor va a afectar mi medición. Si yo mido en paralelo, supongamos que me conecto acá, yo me conecto en paralelo a esta, necesito que R sea mucho mayor a esta resistencia para que el valor de la resistencia equivalente se parezca a este. Entonces el instrumento que va a poseer una alta resistencia interna va a ser el ómetro, 1, y el voltímetro, 2. Uy, es un 2. 2. Ahora, creo que había uno que decía, instrumento que posee una baja resistencia interna, este es el amperímetro. ¿Por qué? Porque yo voy a estar midiendo en serie. Entonces, en vez de estar midiendo en paralelo a la resistencia, voy a medir como parte del circuito. Por ejemplo, viene la resistencia acá, una, y sale para medir otra resistencia acá. Y yo abro el circuito y me conecto en serie a lo que esté midiendo. En este caso, bueno, representa como resistencia, puede ser otra parte del circuito, no hay problema. Pero esto es la idea de medición del amperímetro. ¿Y por qué se hace así? Y porque necesito que la corriente circule por este instrumento de medición para poder medirla. ¿Cómo la mido? La mide con la caída de tensión que se genera en esa resistencia, pero necesito que sea muy baja. Muy baja, ¿por qué? Porque si no, si cae mucha tensión en la resistencia, uno, se va a afectar el aparato, y otra, que me va a diferenciar la caída de tensión en estas, y por tanto va a ser una corriente diferente. Yo no quiero afectar el circuito y estoy midiendo en serie, así que tengo una resistencia muy, muy baja. Del orden de los 10 a los 100 ohmios sería lo adecuado, de los 10 a los 50 más que de los 100. En el otro caso, en el del voltímetro y el ohmímetro, y tiende a tener una resistencia de orden de los 4 a 5 megaohmios, de orden de los megaohmios seguro, puede estar en 4, 5, 10, si es de muy buena calidad. Pero bueno, instrumento que usa una baja resistencia interna es el amperímetro, alta resistencia interna, ohmmetro y voltímetro. Vamos con el siguiente. Dice, variable para la cual es necesario seleccionar corriente continua o corriente alterna al medir. Bueno, eso básicamente tienen que ir a ver el multímetro, y acá es donde estaba el spoiler. Si se fijan, el voltaje tiene dos formas de medición. Este que tiene dos rayitas simboliza a la corriente continua. Generalmente dicen DC, puede ser CC, esto es corriente continua. La senoidal es el símbolo universal de la corriente, bueno, voy a ponerlo en la pantallita, lo vamos a escribir acá, de corriente alterna. Este es direct current y este es altern. Esta no es el valor inglés, sino corriente alterna o corriente continua. AC o CA. Y esto es en el voltaje. Entonces, variable que es necesario seleccionar corriente continua o corriente alterna es la tensión eléctrica. Yo digo voltaje y tensión son lo mismo. Y entonces este es el valor número 6. Este 6 quedó horrible. Bien. Supongamos que son 6. Bien. Ahora, algo de lo que ya estuvimos hablando. Un instrumento que se debe conectar necesariamente en serie para medir. Bueno, pues esto es cuando estamos hablando del amperímetro, justamente dijimos que se mide conectando en serie. Así que este instrumento es el amperímetro, es el 3. Ahora, había otro que dice instrumento que se debe conectar necesariamente en paralelo. Bueno, pues ese caso son sus opuestos, son el amperímetro, perdón, el ómetro y el voltímetro. Resistencia y, voltaje o tensión se miden en paralelo, corriente en serie. Ahora, variable para la cual es necesario comenzar con el fondo de escala más alto al medir para no poner en riesgo el instrumento. Y esto es muy importante. Siempre se recomienda empezar por el fondo de escala, cualquier medición, para que vayan encontrando cuál es el valor. O sea, esto es cuando miden un circuito y no saben cuánto vale
Acá es muy fácil calcular primero y medir después, o en el caso de las resistencias, bueno, no afecta tanto. Pero en el caso de la tensión y la corriente, sí es importante porque pueden quemar el aparato. Especialmente con la corriente, esto sucede, ya que conectan en serie el circuito y va a pasar corriente por el instrumento, o sea, va a formar parte del circuito, no lo va a meter desde afuera. Y es muy importante empezar por el fondo de escala, porque si ustedes empiezan por una resistencia muy pequeña, o perdón, por un voltaje de corriente muy pequeño, y le aplican una corriente mucho más alta, este instrumento tiene un fusible, el cual se puede quemar. Eso fue un dato que quiero hacer, si no me lo acordaba. Tiene un fusible que se puede quemar. Entonces, para la corriente es fundamental empezar por el fondo de escala y empezar a bajar hasta que con los numeritos, hasta que en la pantalla deje de tener. Generalmente cuando están pasados de escala les ponen 1 y nada más, o un 1 y un punto. Y eso significa que están por encima o por debajo, creo que implica ambas, que están fuera de escala, en la medición. Pero siempre empiezan de fondo de escala, les voy a poner este símbolo o algún símbolo que indica que están fuera de escala, hasta que comienzan a tener un valor de medición. No sé, les pone un 200, entonces ya están midiendo en escala, por así decirlo, y pueden llegar bueno, a encontrar los valores, generalmente hay dos escalas diferentes en las cuales pueden medir, deberían poder medir. Pero siempre se mide desde la escala más alta y se empieza a bajar para no quemar el fusible interno del aparato. Entonces, la variable para la cual es necesario comenzar en el fondo de escala es la intensidad de corriente eléctrica, el 5. Y finalmente, este dice, variable que requiere que el circuito a analizar esté desenergizado al medir. Esta es la resistencia. Porque si yo mido resistencia con el circuito conectado, puedo afectar la medición, puedo quemar el aparato. Y además, por cuestiones lógicas, desenergizado quiere decir no tener fuente, no tener energía. Y si yo no tengo aporte de energía en mi circuito, no puedo medir ni corriente ni tensión. Así que la variable para medir desenergizado es la resistencia eléctrica. Y eso básicamente es todo el punto 1. No tiene mayores problemas ni dificultades, simplemente es para conocer cómo funciona el instrumento a la hora de medir. Eso básicamente, no hay mayores cosas. Déjenme que consulte. Sí, eso es todo. Bien, y ahora le voy a dar paso a Ceci, que ella va a mostrarles en Tinkercad cómo se hace el punto 2. Y después vuelvo yo. Así que sigue Ceci. Bueno, hola chicos, vamos a hacer en Tinkercad los circuitos y vamos a medir, así ya tienen los resultados y Ale después puede trabajar con eso para mostrarles la parte teórica. Si quieres voy a poner mi pantalla y si en algún momento no me llegan a escuchar o algo me avisan y lo arreglamos. A ver. Bien, estamos acá en Tinkercad, esta vez tengo la pantalla abierta porque el otro día tardó mucho en cargarse, así que ya estoy acá con un proyecto nuevo y vamos a buscar, tenemos que hacer este circuito en un dibujo y tomar las mediciones. Entonces, venimos acá a la barra de búsqueda y escribimos suministro de energía o algo por el estilo hasta que nos parece este elemento en instrumentos. Lo ponemos ahí y en la ventana que se nos abre acá, a la derecha, le cambiamos el valor de voltaje, el de corriente no nos importa, y le ponemos 3, porque el ejercicio nos pide una fuente de 3 voltios. Nombre le vamos a poner BS y vamos a poner las resistencias. Tenemos una resistencia, voy a poner acá para agrandarlo, no tanto. Vamos a poner una resistencia, tenemos una de 1K y dos de 220 ohmios. Esta es de 1K por defecto, la vamos a girar, que queden en la misma posición y lo puedan ver bien, y agregamos otras dos de
220 ohmios. Todas esas configuraciones se hacen acá con la ventana que aparece a la derecha de arriba. Y para cambiar la escala, acuérdense que tienen esto acá. Es bastante intuitivo, pero bueno, por las dudas se los digo para recordar. La copiamos, la pegamos, giramos, ten copié una de más. Para copiarla y pegarla es control C para copiar y control V para pegar, como en muchas interfaces. Y ahora lo que hacemos es unirle la fuente. Agarramos el polo negativo y le llamamos una resistencia y después unimos las resistencias entre sí. Y primero vamos a medir tensión. Entonces, ahora tenemos nuestro circuito listo. Tenemos una resistencia de 1K, una resistencia de 220 y una resistencia de 220. Son estas acá, ¿no? Entonces ahora buscamos el multímetro. Vamos a tener acá. El nombre no importa, si le quieren dar un nombre, le vamos a poner tensión, para que se sepa que con esto, con este medimos tensión, y está en modo de voltaje. Entonces ahora lo vamos a conectar. Primero vamos a medir en la resistencia de 1K. Entonces agarramos el polo negativo y lo llevamos a este borne, a este terminal de la resistencia. Le voy a cambiar los colores, para que sea más intuitivo, pero si no se los cambian, no pasa nada. Entonces, conectamos el negativo de este lado, porque si se fijan, la fuente tiene el polo negativo de este lado, y lo mismo con el positivo. Si lo conectan al revés, no pasa nada, pero la medición les va a dar negativa y por ahí no van a saber por qué. Entonces, en R1 conectamos así y le ponemos iniciar simulación. Entonces vemos, la fuente nos suministra un voltaje total de 3 voltios. Y en la resistencia R1 caen 2,08 voltios. Entonces, vamos a ir haciendo una notita. A ver. Parece que... Ah, tengo que tener la simulación para que... Sí, mira. Entonces vamos a poner acá. Vamos a poner que en P1 sería, es igual a 2,08 voltios. Ah, puede fallar, ¿no? Ah, ahí está. Y lo movemos para abajo, así podemos poner, ¿no? Por el valor que nos daba acá en la simulación. Después detenemos la simulación de nuevo y vamos a cambiarle los terminales. Seleccionamos el multímetro, vamos a borrar este cable y hacer uno nuevo. Agarramos el polo positivo y de nuevo lo ponemos ahí, en uno de los terminales, y el polo negativo en otro de los terminales. Esto es repetir siempre el mismo proceso, ¿no? Como ven, acá tenemos que la resistencia R2 es mucho menor a la resistencia R1, porque esta valía 1K, que son 1000 ohms, y esta vale 220 ohms. Entonces, la caída de tensión que va a haber en ella es mucho menor, que en este caso son 458 milivoltios. Y ahora vamos a anotar. Vamos a poner acá, vamos a poner 458 milivoltios. De 2, de 2. Bien. Y ahora vamos a medir la de la tercera resistencia, que como tiene el mismo valor que la segunda resistencia, va a tener la misma caída de tensión. Bueno, si se fijan, acá lo conecté al revés. Fíjense que yo agarré el polo negativo, el negro del voltímetro, y lo conecté al polo positivo, al terminal positivo del suministro de energía.
y el positivo al negativo. Entonces, cuando inicio la simulación, acá arriba en la parte derecha, me da, el número es el mismo, pero me da con un menos adelante. Entonces, lo que yo puedo hacer para obtener el resultado que tengo que obtener, el correcto, es dar vuelta a los terminales y veo eso. Entonces, vamos a hacer la tercera notita. Vamos acá. Y vamos a ponerle que B3 es igual a B2, porque tienen el mismo valor las resistencias, entonces la tensión va a ser la misma, y va a ser 458 milivoltios. Bien, esto es para los valores de tensión. Para los valores de resistencia, lo que necesitamos hacer es conectar nuestro multímetro en serie. Entonces, vamos a borrar estos terminales. Ceci, Sí, perdón, de corriente, no de resistencia. ah, de corriente, sí. Sí, sí, gracias, Ale. Bueno, entonces borro los terminales, borro los cables que tenía conectados y vamos a hacer las modificaciones para poder conectarlo en serie y medir la corriente. Entonces le cambiamos el nombre, le ponemos corriente, porque vamos a medir corriente, vamos a poner amperímetro, así que así es mejor. Ponemos amperímetro y le cambiamos el modo a amperaje. Y ahora lo único que falta es conectarlo en serie. Entonces, nosotros sabemos, por otras clases que ya hemos dicho, y por propiedades que hemos explicado, pero que vamos a seguir explicando, que en un circuito en serie, la tengo con la resistencia, la corriente es la misma en todas las partes, pero igual lo vamos a probar a medir para que ustedes vean que se cumple eso. Primero vamos a medir acá. Vamos a medir la corriente, es como si pusiéramos el amperímetro conectado en serie entre R1 y R2. Para hacer eso, nosotros tenemos que borrar este cable, vamos a poner un poquito más grande, y conectarle los terminales, o sea, conectar los cables de el amperímetro a los terminales. Conecto el negativo con el negativo y el positivo con el positivo. Entonces de esta manera incorporo mi amperímetro al circuito y obtengo la medición. Entonces obtenemos que la corriente que vemos entre R1 y R2 es 2,8 mA. Y es la misma en todo el circuito, pero ahora lo vamos a hacer de nuevo para que lo comprobemos. Volvemos para atrás y lo conectamos acá, entre R2 y R3. Tienen que fijarse que les aparezca el cuadradito este que marca el terminal, porque si no, no conecta. Y me ha pasado varias veces que queda ahí colgado, pero no es que está mal hecho, sino que no conectó nomás. 2,08 miliamperes. Entonces se corrobora esa teoría. Entonces vamos a hacer otra notita, que sea la corriente I1 es igual a la corriente I2 es igual a la corriente I3 es igual a la corriente total, es igual a 2,08 miliamperios. El beneficio que tiene usar este suministro de energía en vez de una simple batería como en otros simuladores es que acá nos dice la corriente total que tiene el circuito, para cualquier tipo de circuitos. Es la total entregada suministrada por la fuente, o sea, la que vas a tener en los bornes del total del circuito. Después de haber reducido resistencias en algunos casos, vas a tener este tipo este valor de corriente. Bien. ¿Hay alguna duda de este circuito? O si no, te dejo hacer el teórico de este y después hago el 4, ¿vale? Como prefieras. A no ser si alguien tiene alguna Eh, duda.
Dale, dale, si querés vamos viendo. Me parece que se le fue internet. Bueno, lo que podemos hacer es, a ver, ¿tienen alguna duda ustedes? Bueno, si no hay ninguna duda, lo que puedo hacer hasta que él se vuelva a conectar es ir armándoles acá al lado el otro circuito para que ya quede armado hasta que él vuelva a la sesión y cuando vuelve les va explicando la parte teórica del punto 3 y del punto 5. Disculpen, problemas técnicos, cerrar la pestaña sin querer. Bien, ¿cómo querés que hagamos así? ¿Querés hacer el circuito ahora y después vemos los cálculos? ¿O querés que veamos la teoría ahora y después vemos el circuito nuevo? Eso como a vos te parezca mejor. Si querés ya hago el circuito así ya está Dale, y después, perfecto. Sí, 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 sí. bueno, bueno. Entonces lo corremos un poco más para el costado. El circuito es este, es muy similar, nada más que en este caso tiene resistencias en paralelo en vez de en serie, pero el valor de la fuente es el mismo y son pocos componentes. Entonces volvemos a buscar el suministro de energía o podemos copiar el otro, es lo mismo. Si quieren borrarlo, también lo pueden borrar, pero les recomiendo que lo vayan dejando porque si se olvidaron de algo, después lo tienen más a mano. Bueno, acá la fuente era de 3 voltios, lo volvemos a cambiar. Esto no les dije antes para no agregar la información necesaria, pero bueno, tiene la posibilidad de escribir el valor de corriente porque las fuentes existen de tensión y de corriente. Nosotros no nos importa esto porque solo usamos fuentes de tensión. Entonces, únicamente modificamos este valor y si quieren, el nombre también. Agarramos entonces una resistencia que va a ser R4 y va a tener el valor de 4.7 kiloohmios. Y agarramos una resistencia, va a tener el valor de 470 ohmios. A ver si los valores están bien. Sí. Y ahora lo conecto. También lo mismo. Bien, ahí tenemos conectados. Tenemos la fuente con el valor que queremos, con un nombre determinado, y ahora lo que tenemos que hacer es medir. Entonces vamos a hacer igual que antes. Primero medimos tensión y anotamos, y después medimos corriente y anotamos. Bueno, la tensión, como dijimos antes, se mide en paralelo. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el terminal negativo y conectarlo en relación a la resistencia R4 al terminal negativo y el positivo al otro lado de esa resistencia. Este punto es el mismo que este punto. Entonces este cable puede ir pasando por cualquier punto de esto que va a ser lo mismo. ¿Sí? Una vez que tenemos los cables conectados donde queremos, iniciamos la simulación y observamos el voltaje de resultado. Así como en un circuito en serie, lo que dijimos es que la corriente es igual en todas las resistencias, en un circuito en paralelo, la tensión va a ser igual en todas las resistencias. Siempre que haya una resistencia en paralelo con otra. Si hay más de una, ahí varía. Pero si hay una, como en este caso, es el mismo. Bien, entonces acá vamos a anotar que B4 es igual a B5 es igual a B total es igual a 3 voltios, que es el mismo que suministra la fuente. Pero lo podemos corroborar también. Miren, agarramos el terminal, lo movemos, simulamos de nuevo y observamos que es 3 voltios.
Y ahora para conectar, para medir corriente, tenemos que abrir el circuito. Entonces, tenemos que medir en R4 y tenemos que medir en R5. Entonces, para medir en R4 voy a cortar este cable. Y voy a incorporar mi amperímetro, que ahora lo vamos a cambiar. El amperímetro. Vamos a poner mi amperímetro unido al circuito en ese punto. El polo negativo y el polo positivo. Yo lo puedo conectar acá, como también lo puedo conectar acá donde estoy señalando en el terminal 2. Puedo mover esta, bueno, puedo correr la resistencia, es lo mismo, ahora se me está complicando porque ya lo tengo unido, pero en vez de haber borrado ese cable, puedo mover la resistencia más abajo y unirlo en este punto y va a ser lo mismo, porque mide la corriente en esa rama. Entonces, iniciamos la simulación y obtenemos como resultado una corriente de 638 microamperios en esa rama. La vamos a anotar para no olvidar. Sería 638 microamperios. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es volver a unir esto como estaba y medir en R5. Para medir en R5 borro el otro cable. En realidad los tengo que borrar porque Tinkercad no me permite abrirlos y ponerlos ahí en la parte del circuito. Pero en otros simuladores a veces no hace falta ni borrarlos, se pone el amperímetro como si fuera una pipeta de medición, una pinza de medición directamente y se obtiene el resultado. En este software hay que borrarlos porque si no, no funciona. Y repito lo mismo. Cambio a negro y a rojo, tasa en amperímetro y nos da 6,38 miliamperios. Bueno, como podemos ver, como esta resistencia es mucho más grande, del orden de los kiloohmios, en comparación con esta, la corriente que pasa por ella es mucho menor. Porque, como dijo Ale otras veces, la resistencia se opone al paso de la corriente. Entonces, mientras más grande sea, menos corriente va a pasar. Esas cosas les sirve analizarlas y pensarlas porque les ayuda a darse cuenta si el resultado está bien. Si en algún momento ustedes tienen dos resistencias, como en este caso, que son una mucho más grande que la otra, y en el caso de la resistencia más grande, la corriente le da más grande, es porque algo mal hicieron. Entonces, por ahí en esas cosas se pueden poner a prestarles atención y darse cuenta. Si el número está bien, no lo van a saber, pero por ejemplo, el orden de magnitud ya les da una idea de si tienen que recalcularlo o no. 6,38 miliamperes. Bien, perfecto, Ceci. Y la corriente total, como les dice acá, es Eso. 7,02. Y bueno, eso es todo. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la parte teórica, que es lo que falta del circuito. Voy a compartir pantalla. Ahí creo que me están viendo. Sí, perfecto. Bueno, vamos primero con el punto 2 y 3. Bueno, tenemos este circuito, estas son las mediciones que hizo Ceci. Acá, bueno, fíjense que en la tablita tienen distintas unidades, o sea, una unidad determinada para cada medición. Entonces, por ejemplo, la resistencia la piden ohmios, así que acá, voy con mi partición. Ahí. Bueno, por ejemplo, yo puse un K, pero también pueden ponerlo como 1000. 220 están en ohmios. Y la resistencia total son 3 resistencias en serie, así que hay que sumarlas. Un K más 220 más 220, esto es 1440.
Bien, y la fuente no tiene. Le agregué la casilla fuente porque me pareció importante remarcarlo, nos va a servir para analizarlo. Es simple a modo de explicación, no tiene que agregar la casilla fuente por ninguna razón. Pero bueno, no tiene que tenga una resistencia a la fuente, sino que está para analizar otras cosas. La corriente del circuito dio 2,08 para todos los componentes. Y también era lo que decía que aplicaba a la fuente. Entonces vamos a poner 2,08 miliamperios. Con miliamperios está todo correcto. Y acá, bueno, tenemos que en la resistencia 1 caían 2,08 voltios. En la resistencia 2, 458 milivoltios, pero como está en voltios, podemos poner 0,458, que es lo más adecuado, o podemos poner 458 por 10 a la menos 3, lo cual sigue siendo correcto. Y en este caso, sí me sirve tener la fuente, porque me dice que la fuente aporta 3 voltios. Entonces, ahí podemos poner y tener el dato. Ahora, nos pide la resistencia total. En el caso de la resistencia total, nos está pidiendo que busquemos la resistencia equivalente de lo que tenemos conectado en el circuito, o sea, lo que vería la fuente. Si nosotros tenemos conectada la fuente, la cual tiene, ponerlo en contexto porque no queremos perder mucho tiempo, vamos a poner 3 voltios, que es el valor de la fuente, borne positivo hacia arriba, borne negativo hacia abajo, o brazo largo con positivo, brazo cortito con negativo, y acá va a estar conectado una resistencia, si quieren la podemos poner acá para que, creo que ustedes cuando lo ven así lo ven en serie. De todos modos, la resistencia podría estar, así, y también estaría tanto en serie como en paralelo porque es una única resistencia. Entonces, técnicamente está en paralelo, pues si se fijan comparten dos bornes, pero a la vez, bueno, está en serie porque es el único componente. A decir verdad, está en paralelo porque bueno, se colocan los dos bornes, así que está la resistencia en paralelo. Si lo ponen así, que pareciera estar en serie igual de como está en paralelo, porque se conectan en los dos puntos, que sería acá y acá, o acá y acá es lo mismo, total es un punto eléctrico, esto es un cable, es lo mismo. Y esta es la que vale 1,44, por aquí dije que iba a escribir, si no termino poniéndolo así, 1,44 acá, ohms. Y entonces, esta es nuestra resistencia equivalente, y lo que nos pide el circuito es ver cuánto va a ser lo que vamos a tener en estos valores. Si recuerdan, como dijo Ceci, la corriente circula por todo el circuito porque es toda la misma malla, es todo el mismo cuadrito. Como no tengo ninguna rama que derive corriente, que esté cerrada con algún otro componente y me derive corriente, toda la corriente circula, porque no tengo ningún nodo, circula en este componente, y entonces vamos a tener, por estar en paralelo, una caída de, vamos a sacar el lápiz, vamos a tener una caída de 3 voltios, porque está en paralelo a la fuente. Y si hacemos la cuenta para sacarla, vamos a ponerlo en contexto. Si queremos sacar la corriente I sub T, o I sub RT, va a ser igual a 3 voltios sobre 1440 ohmios, y esto es igual a 2,08 por 10 a la menos 3. Si se fijan, no es otra cosa que 2,08 miliamperios. Miliamperios. Lo cual es lo que nos aporta la fuente, lo cual nos verifica esto, pero además pueden ver que B sub RT, por estar en serie, sería igual a la sumatoria de las caídas de voltaje. O sea que si nosotros hacemos 2,08 voltios más 0,458 voltios por 2, esto nos da, saqué la cuenta recién y nos da 2,996 voltios, lo cual es muy similar
esperen que yo quería poner otra cosa. Acá, a ver si me deja ponerlo. Ahí. Esto significa similar a 3 voltios. Podemos decir que es lo mismo, de último si no podemos poner una flechita. Es exactamente igual. Son casi 3 voltios. 2,996 se redondea a 3. Y lo cual nos verifica que lo que aportaba la fuente cae todo en las resistencias. Y eso es parte de la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de mallas, que ahora se las voy a pasar a decir. Pero bueno, entonces tenemos que acá circulaban, habíamos dicho, 2,08 miliamperios, y nos queda la tablita completa. Para la potencia, lo vamos a ver un ratito, o bueno, podemos verlo ahora la potencia. Hay que saber que la potencia es igual a tensión por corriente. La potencia es igual a los joules que se generan por tiempo, es una unidad de joules sobre tiempo, pero haciendo el análisis de unidades, voltaje por corriente da la misma unidad, y esto se mide en watts o vatios. Es lo mismo que voltios. No hay que confundir vatio con voltio. Lo voy a poner en otra notita importante. Voy a ponerlo acá. ¿Sí? El vatio es la W. No me estaría dejando escribirlo. Bueno, no me está tomando. Vamos. El vatio es la W y el voltio es la V. El voltio mide tensión eléctrica y el vatio potencia, que puede ser eléctrica, puede ser mecánica y puede ser de miles de maneras. Pero no hay que confundirlas bajo ningún concepto. De hecho, creo que tengo un resaltador acá. Ahí está. No confundir vatio con voltio. Bien, la potencia es esto, es voltaje por corriente y se mide en watt o vatios. Así que si hacemos los cálculos podemos ver los cálculos de potencia en cada componente del circuito. Y para esto voy a tener que hacer un copiar y pegar. Vamos a copiar esta. Vamos a agarrar, vamos a correrla acá. Hago esto porque ya tiene el tamaño justo para que en cada celda coincidan los valores. Y ahora puedo empezar a calcular. Lo que tenemos que hacer es multiplicar esto por esto. Teniendo en cuenta que esto está en miliamperios por voltio, esto nos va a dar un valor de milivatios. Si estuviera en amperes por voltio, sería vatios sin el mili. Y entonces hacemos 2.08 por 2.08, y esto me da 4,33 milivatios. En el segundo tengo 2.08 por 0.458, y por eso es importante tener las unidades ya o sea, tener todos los valores con la misma unidad. En este caso era vatio, entonces voltio, por eso lo pusimos como 0, y no lo pusimos como 458 mili. Y esto nos va a dar 0,95 milivatios. En la de abajo, si se fijan, tiene el mismo valor de corriente y de voltaje, así que nos va a dar igual. Quiere hacer caso, fijo con el 95. Y en este caso tenemos 2,08 por 3. 2.08 por 3, que es igual a 6,24. Y en el de fuente que yo había puesto, son los mismos valores, así que sería 6,24. Bien. Esta vuelta que lo puse yo, es para analizar. Eso no. Este no tienen que hacerlo porque este lo puse yo. No va en TP.
Bien. Esto por este lado del ejercicio. Ahora, lo que nos pide en el punto 3, lo que nos pide en el punto 3 es, empleando como ejemplo los resultados obtenidos en el punto 2, exprese, ahí está, la ley de Kirchhoff correspondiente. ¿Qué se puede afirmar al respecto de la corriente en una conexión serie? ¿Y qué relación se observa entre la caída de tensión y la resistencia de cada componente? Bien, vamos a lo que es ley de Kirchhoff. Kirchhoff fue un científico, si no me equivoco, fue austríaco, alemán, por ahí cerca, que enunció dos leyes de los circuitos eléctricos, que se nombraron como en esa época, con su nombre, leyes de Kirchhoff. Si se fijan es doble C, no, doble H y doble F. Como que sea bien complicado escribirlo. Y está la primera ley, o ley de mallas, que dice, básicamente, que en una malla cerrada, y esto me hiciera caso sería genial, pero no me está haciendo caso, una malla cerrada, de hecho, no sé si va cerrado porque la malla es cerrada, toda la tensión suministrada es igual a la suma de las caídas de tensión. Más o menos dice eso, no lo estoy buscando en internet, es como me lo acuerdo, pero dice básicamente eso. Y ahora se las voy a pasar a explicar. Les voy a denunciar también la segunda ley, así podemos ver. Y analizar la segunda. La segunda ley es la ley de nodos. Y dice que es así, me acuerdo textual que dice, los nodos de un circuito donde se conectan tres o más componentes no son fuente ni sumidero de corriente. No son fuente ni sumidero, que quiere decir no tengo aporte ni caída de tensión. Dice eso, lo cual en síntesis se resume en el hecho de que no tengo pérdida o sea, toda la corriente que entra en un nodo sale. ¿Por qué? Porque la sumatoria, no tengo el simbolito de sumatoria, por último se lo puedo escribir. Bueno, se lo puede escribir para que quede. Esto es la parte del texto de cada una de las leyes. Las leyes después tienen una formulita muy hermosa que dice, en la de mallas, que sumatoria de voltaje con una S, B sub S. ¿Por qué una S? Porque es todo el voltaje aportado por las fuentes, o B de source, fuente. O sea, todo el voltaje que me aportan las fuentes, en este caso tengo una sola, pero si tuviera tres fuentes, se suman todas las fuentes, según los signos que tengan, por ahí se pueden restar entre ellas, es igual a la sumatoria de las B sub... Vamos a ponerle R, porque tenemos siempre R. O sea, la caída de tensión en los componentes. También puede ser igual a B sub I. R, no le voy a poner ROI porque no queda feo, pero ponerle que esto también es igual. La sumatoria de B sub I. Y estas, voy a agregar otra notita de texto para decir que son caídas de tensión. No, porque me va a quedar una letra horrible y va a quedar mucho.
Lo voy a poner en el texto, esperen que le voy a sacar esto acá, le voy a dar otro enter. Esto. Vamos a poner caídas de tensión. Y esto vamos a correr. Ahí. Estas son las caídas de tensión en los componentes. Y esto es lo aportado por las fuentes. Te lo pongo para que se entienda la fórmula y no quede como algo suelto que no se entiende de dónde viene. Eso viene de las fuentes y estos son las caídas de tensión en los componentes. Bien, eso dice la primera ley, o hoy no te muevas, yo quería correr la pantalla. La primera ley o ley de mallas, que es la que se aplica en las conexiones de serie y en las conexiones de malla en sí. Dice que todo el voltaje que se aporta en una fuente es igual a la caída de tensión en los componentes. Y dejar de agarrar las cosas estas. Bueno, claramente no voy a dejar de agarrar las cosas estas. No sé dónde tengo resuelto. Por acá, ahí está, bien. Si vamos al cuadrito, de hecho voy a checar un poco y que entre todo en el mismo lugar. Ahí, bien. Bueno, ya está. Ahí. Si se fijan, lo que nos dice es que al tener una malla cerrada, con un aporte de voltaje en una fuente, la caída de tensión en los componentes, la suma de todos estos, tiene que ser igual a los 3 voltios que aporta la fuente. Lo cual, si se fijan en lo que hicimos acá, que yo les expliqué con esta cuenta, que les dije que el BRT es igual a 2,08 más 4,58 por 2, que me da 2,996, que era aproximadamente 3. Obviamente esto, ¿por qué no da 3 exacto? Porque acá tengo redondeos. El 2,08 en realidad era 2,08 no sé cuánto más, y el 4,58 también tenía algunos decimales, lo cual hacía que no tengamos el número exacto full, pero si hiciéramos con los números exactos nos daría 3 justito, y bueno, justamente acá se cumple la ley de Kirchhoff que dice que las tensiones de fuentes son igual a la sumatoria de las tensiones de fuentes es igual a la sumatoria de las caídas de tensión. Si lo tomáramos como que el voltaje fuera algo vectorial, el voltaje no es vectorial, pero se podría pensar así. Tenemos acá, por ejemplo, acá tenemos el nodo positivo, y dijimos que los positivos coinciden con el lado, porque es por donde entra la corriente. La corriente va de positivo a negativo, entonces, de la fuente sale con un sentido, y va a circular así, entonces, por donde entra la corriente al componente es el nodo positivo, y por donde sale es el polo, perdón, dije no, el polo, podría ser menos negativo. En la fuente, bueno, en la fuente es un suministro de corriente, entonces sale del positivo al negativo. Es donde te indica dónde sale y dónde entra. Yo lo que hacía para darme cuenta de esas cosas era poner una flecha en los componentes de negativo a positivo. Entonces, mi fuente tenía una flecha para acá, este componente tendría una flecha para acá, este tendría una flecha para acá, y este tendría una flecha para acá. Disculpen la prolijidad de las flechas, pero si se fijan, tenemos flechas que van en este sentido, o por lo menos que giran así, y flechas que van en este sentido, una flecha concretamente que va en este sentido, o que circula así. Y entonces ahí tengo los dos sentidos, por así decirle, de las tensiones. Estas son las caídas, los V sub R, o los V sub I, y estos que circulan en este otro sentido son los V sub S, o los V sub source. Entonces, ¿qué pasa? Como no pierdo tensión en ningún lado, todo lo que entra, salvo todo lo que gano lo pierdo, todo lo que me aporta la fuente, cae en los componentes, y entonces, la sumatoria de todas las flechitas que van así, en realidad sí, no está bien, tiene que ser igual a la sumatoria de todas las que van en el otro sentido. La sumatoria de todas las V sub S tiene que ser igual a la sumatoria de todas las V sub I. Es como cuando hacían cinemática y veían que la energía
cinemática basada potencial, bueno, yo no pierdo energía en ningún lado, yo no pierdo tensión en ningún lado, sino que caen los componentes y caen todos los componentes. Eso básicamente me dice la ley de Kirchhoff de mallas. Y bueno, pregunta, ¿qué se puede afirmar respecto a la corriente en una conexión serie? Por este cuadro, puedo decir que en un circuito cerrado, en una malla cerrada, por así decirlo, una serie, en la cual no tengo derivaciones que tengan otro componente, como si estuviera teniendo componente que no se cumpliría, la tensión es, perdón, la corriente es la misma. Si fijan acá, es siempre la misma. ¿Qué relación se observa entre caída de tensión y la resistencia de cada componente? Bueno, eso, por ley de Ohm, sabemos que es que la tensión, o B, es igual a la resistencia multiplicada por la corriente. Y eso básicamente es la relación. Es una relación directa, porque está igual a R, no tiene ninguna, no es 1 sobre R, sino que es R directo, multiplicado por la corriente. Si se fijan en el cálculo, les va a dar correcto. Bien, eso por el lado del punto 2 y 3. Si ahora pasamos al punto 4 y 5, me vengo, uy, no, eso no, vamos a sacar el lápiz, me vengo a esta otra parte de la pantalla, donde ya tenía esto, que si me dejara y me hiciera caso, yo podría hacer, a ver, tengo que abajo. Ah, esperen que me olvidé una cosita del punto anterior. Pongo el puente acá, y ahí vengo. Si se fijan, entonces, uy, la tengo con los cartelitos. Si se fijan, con todo esto que lo que me aporta mi fuente igual a las caídas, si se fijan acá, la sumatoria de todas las caídas me daba 3 voltios. ¿Y para qué puse el de fuente? Para que se viera que la caída de lo que aportaba la fuente eran 3 voltios, y la sumatoria de esto también da 3 voltios. Entonces, todo lo que me aporta cae en las resistencias. Eso es lo que quería que viéramos. Puedo volver a donde estábamos. Me voy a llevar las leyes de Kirchhoff, porque esas son útiles y las vamos a usar acá. Así que esto lo voy a llevar conmigo. Venite conmigo, vamos para allá. No, ¿por qué? ¿Me puede llevar aparentemente? Un último intento y si no, se queda ahí. Ah, sí, lo tengo seleccionado esto. A ver si me deja llevarme esto. Vamos para allá. Muy bien, parece que quedó por allá. Vamos por acá. Muy bien, excelente. ¿Qué tenemos acá? Teníamos distintos valores, que yo acá los tengo anotados, así que los voy a ir escribiendo. Acuérdense que cualquier duda que tengan pueden activar su micrófono y decirme, o hablarle a Ceci, que está ahí en el chat. No sé si lo están haciendo, espero que sí, cualquier duda que tengan. O bueno, lo ideal sería que no lo hagan porque no tengan ninguna duda, cosa que generalmente no pasa. Bien, nuevamente tengo 4700 son R1 es R4 y R5 es R2. Se ve que copiaron y pegaron los profes, pero no se dieron cuenta de cambiar eso. Espera porque me llegó un mensaje. Gracias Ceci por ese detalle. Maya es con L. No son los mayas de la civilización maya, sino que es maya de Maya. Disculpen ese graso error. Bien. La fuente, como les dije hoy, no tiene un valor de resistencia porque queremos analizar otras cosas. Bien. Por ahora, eso con la resistencia. Le voy a poner otro. Así, quiero copiar, pegar. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. Y por último, vamos para acá. ¿Este para qué? Para ponerles cuál es cada una, porque los profes ahí no sé qué copiar y pegar hicieron, pero
se olvidaron un pedacito. R1 es la 4 y R2 es la 5. Vamos a ponerle una R, así queda también. R4, R5. Lo corremos un poquitito para abajo y ahí tenemos todo completadito. Quedó corrido al final. Ahí. Bueno, igual no te corro, ¿sabes? No quiero que te corra. Bien, tenemos esto. R4, R5, 4700, 470. La corriente en R1, que es la de 4700, a Ceci le dio 0,638 mA. ¿Por qué 0, porque le dio 638 microamperes? Entonces, al estar en mili, el micro es 0, y en 600, o sea, el micro es esta unidad, decena de micro, centena de micro, o 1 por 10 a la menos 6, a la menos 5, a la menos 4. Esperen que alguien se quiso sumar a la llamada, ya lo aceptaron, correcto, muy bien. Volvemos a donde estaba. 0,638. Acá le dio 6,38, lo cual es, si se fijan, lógico, porque esto es un orden de magnitud mayor, entonces esto es 6,38 miliamperios. La RT todavía no lo calculamos, la fuente, lo que suministraba la fuente, sí lo tengo y es 7,02. Y acá me está bueno tener la fuente para poder escribir esto. Bien, voltajes. Comparamos los voltajes y daba 3 voltios para cada uno, lo cual tiene sentido porque están las dos resistencias en paralelo a la fuente. 3 y ahí quedó. Un poco corrido, un poco al medio. Ahí. Si se fijan, este gráfico es lo mismo que poner lápiz. Ahora sí. Uy. La fuente acá, una resistencia, disculpen la desprolijidad, y otra resistencia acá. Si se fijan, es exactamente lo mismo, pero es para que vayan viendo si visualizan cómo es. Si se fijan, se tocan en este punto y en este punto ambas, así que las dos comparten eso, las dos están en paralelo a la fuente. Es exactamente lo mismo. Por esto le pongo el equivalente. Bien. La potencia podemos calcularla, ahora que ya vimos cómo era que se calculaba, y esto es 3 por 0,638, esto me da 1,914 milivatios, y en el otro es 3 por 6,38 y me da 19,14. Lo cual es lógico porque es una coma más, una coma menos, tiene sentido. Y ahora la fuente, si hacemos el cálculo, tenemos 7,02 por 3, me da, esperen, 21,06 milivatios. Bien. Nuevamente nos pide para la resistencia total. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar esto, voy a aprovechar y voy a, esperen, no tengo por qué borrar todo. Puedo simplemente borrar esto de acá y decir que esta es la resistencia equivalente. Si fijan, esto es un paralelo, tengo que hacer el paralelo de las dos, y esto es 4700 por 470 dividido 4700 más 470. Esto me da 427, vamos a ponerlo con texto. 20 para acá. Esto me da 427,27 ohmios. Me borró la coma, no me puso por dicho la coma, así que ponerla de vuelta, ahí, ohmios. Entonces, la resistencia de mi resistencia total es 427,27. Vamos a ponerle 3, total, no hay problema. En la corriente, primero vamos a decir que en el voltaje, nuevamente tenemos una resistencia en paralelo a la fuente, así que estos son 3 voltios. Y si queremos decir cuánta corriente circula, tenemos dos opciones. O sumar ambas corrientes, o usar ley de Ohm.
Yo personalmente prefiero usar ley de Ohm para que veamos una cosa y después vemos con otra. Hacemos 427 por 3, perdón, punto 3 por 3, no, perdón, vamos de nuevo. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, así que es 3 dividido 427.3. Esto me da tanto como 7.02 miliamperios. Coincide con la fuente, no es ninguna coincidencia, sino que tiene que ver con la ley de nodos, que vamos a aplicar ahora. Si se fijan, también podríamos hacer 0,638 más 6,38. Y eso, si hay alguno que sea muy perspicaz, obviamente nos va a dar 7, bueno, no nos da 7,02, nos da 7,018. Y lo voy a poner, de hecho, el 0,18 acá. ¿Por qué? Porque esta es la suma de estas dos. Uy. Y se fijan, 7,018 es prácticamente 7,02. ¿Qué pasa? Nuevamente redondeo. Esto es 6,38333, si no me equivoco. Bien, entonces tenemos 0,638, 638, 7,018, 7,02, y acá en la potencia tenemos, dame bola, ahí quiero escribir, no, quiero editarte, ahí está, ahí hacemos 7,018 por 3 y esto me da 21,05. 0,54 en realidad, pero porque esto está redondeado. Bien, si se fijan, coincide con la fuente y tampoco es ninguna coincidencia. Bien, empleando como ejemplo los resultados obtenidos en el punto 4, estos, expresa la ley de Kirchhoff correspondiente. Y en el caso de las condiciones paralelo, es donde se aplica la ley de nodos. La ley de nodos que dice, uy, tengo un 8 acá salvaje, que ha aparecido. Los nodos de un circuito, era un paréntesis que se puso. Punto donde se conectan tres más componentes, y acá iba uno que cerraba, ahí, no son fuente ni sumidero. O sea que no tengo ni aporte ni caída de tensión. Fuentes, aportes, sumidero, donde se pierde. O sea que no tengo entrada ni salida de tensión. Esto dice que toda corriente que entre en un nodo sale. Es muy simple decirlo, es por ahí no tan simple verlo, así que vamos con un dibujito. Yo tengo un cable que llega a un nodo, un lugar donde se conectan dos o más componentes, que lo voy a hacer grandecito y en rojo, para que lo vean. Este es el nodo. Supongamos que acá viene una resistencia. Acá se va otra resistencia. Acá tengo otra resistencia. Bueno, esto quedó horrible. No tan horrible. Y tengo otra resistencia por acá que cerró. Y yo supongo, por ejemplo, que viene una corriente de entrada dando por acá. I sub 1. Y también entra una por acá. Y digo que este es I sub 2. De acá sale una, que va para allá, I sub 3. Y vamos a decir que por esto también entra una. Y esto es I sub 4. En un nodo, las distintas ramas de un circuito, estos nodos se conectan 4 componentes, así que es un nodo. Yo voy a tener corrientes que entran y corrientes que salen. Pero, por la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, dice que no entra, perdón, no tengo ni aporte ni pérdida de tensión, y si no tengo ni aporte ni pérdida de tensión es que no tengo ni aporte ni pérdida tampoco de corriente. Entonces no tengo ni entrada, ninguna entrada distinta de las que vienen por las ramas, ni ninguna salida distinta de las ramas. Por lo tanto, por una ley de conservación de la energía, que implica en todas las cosas, la sumatoria de las corrientes, esto se lo voy a poner en mayúscula, porque estamos en corriente continua. La minúscula siempre es para corriente alterna, ¿sí? I sub I sub input, o, si no, o, esto es una O con acentito, porque es O, y sub E de entrada, es igual a la sumatoria
de las I sub O de output, salida, O y sub S de salida. Entonces, estas son las corrientes que entran, estas son las corrientes que salen en un nodo cualquiera. ¿Y por qué se relacionan con mi conexión paralelo? Pues se relacionan porque en una conexión en paralelo yo tengo corrientes que entran y que salen a un nodo. La fuente también es un componente, también no se confunda. Yo, por ejemplo, tengo una corriente que entra acá y que se va a dividir en dos ramas. Una que va a circular por acá, por la R5, y otra que va a circular por acá. Lo que se llama esto, un punto entre dos nodos, se llama rama, y las ramas, justamente las corrientes en las que se divide una corriente entrante, las corrientes que salen o entran a un nodo, se llaman corrientes de rama. Entonces, por esta rama que me conecta estos dos nodos, puede haber un nodo más allá y también que haya otro, ¿no? otra rama, pero bueno, en este caso tengo tres ramas. Tengo rama 1, por así decirle, sería esta. Rama 2, rama 3, o rama de fuente o rama total, que sale de la fuente. Rama de R4, rama 4 y rama 5, por R5, se le pone la nomenclatura que quieran. Lo importante es que yo tengo una corriente I sub F de fuente que se divide en una I sub 4, vamos a poner porque está la R4 acá, si vamos a la R4, I sub 4, y una I sub 5. ¿Y qué tiene que ver todo esto que estoy diciendo con el punto que hicimos de medir? Que si se fijan, la única entrada que tengo en este nodo es la I sub fuente. Y después tengo dos salidas. O sea que si se cumple la ley de Kirchhoff de los nodos, la corriente de entrada, a ver, vamos a dejar como estaba en el otro. Vamos a correr este dibujito. Tendré que un poco más de arriba. No, déjame. Si yo selecciono todo este dibujito y lo corro para acá, puedo agarrar esta parte del dibujo y correrla para acá, y así nos quedan bien juntitas. Perfecto. Y podemos decir que, por ejemplo, en este dibujo, yo puedo agarrar y adaptarlo a nuestro caso. Lo que tendría que hacer sería correr esto por acá, borrar esto, y este sería nuestro nodo de acá. Esto en vez de ser 3 sería 4, perdón, este en vez de ser 3 sería 5, y este en vez de ser coso sería, esto acá sería la I sub 4, que sale del nodo, esta es la I sub 5, que sale del nodo, y esta es la I sub fuente, transformarlo en una F, y esto en una I mayúscula. Y entonces, esto entra, en realidad no entra con una resistencia, sino que entra con una fuente, con su polo positivo acá. Por tanto, en circulación es correcta, porque sale del positivo. Tengo un polo positivo acá, porque acá entra la corriente, un polo positivo acá, porque acá entra la corriente. Y si se fijan, por la ley de Kirchhoff, la corriente de fuente debería ser igual a la suma de las corrientes de salida. Y por eso es que hice esto como una suma. ¿Por qué? Porque me da 7,018. ¿Por qué da 7,018? Y porque estoy sumando 0,638 y 6,38. Si se fijan, me da prácticamente la corriente que me aporta la fuente. Obviamente esto va en sentido, si ponemos un sentido de circulación, entonces son todos en el mismo sentido, pero esto es porque no tengo otro parte componente. En algunas partes de los circuitos, cuando son muy elaborados, por ahí van a tener sentidos contrarios en contrarreloj, y por ahí puede ser antiintuitivo, pero bueno, ya lo van a ver, y cuando se encuentren casos así se van a acordar de lo que estoy diciendo. Si se fijan, ¿qué pasa? Estas dos corrientes se encuentran en este nodo. Si analizáramos este nodo de acá abajo, los sentidos cambiarían. En realidad cambiaría todo, pero bueno. A ver, ¿me puso la goma? No me puso la goma.
yo tendría, en este nodo, supongamos que este es el de abajo, no voy a poner meditar todo el dibujito, pero bueno, en este caso estaría entrando estas dos corrientes y estaría saliendo de esta corriente. Pero en este caso tendría que cambiar también el polo de la fuente, porque está entrando al polo negativo de la fuente. Si se fijan, estamos yendo hacia acá. Así que vamos a poner acá así, esto así, esto así, supongo que este es el mismo cálculo. Ahí, el positivo acá, el negativo acá. Estos son los polos negativos, que es donde está saliendo la corriente. Y ahí me quedó mi dibujo adaptado. Y en este caso las corrientes van al revés. En este caso entran las dos corrientes, entra la I4 y la I5. I5, dijimos I4. Entran al nodo y sale la I subfuente. Lo cual es análogo al otro, simplemente que esta es de entrada y la otra de salida. Eso es según quieran poner ustedes. Pueden hacer el nodo que quieran, pero se cumple que la sumatoria de ambas corrientes de entrada es igual a la de salida, o la de entrada igual a las salidas. Y esa es la ley de Kirchhoff de nodos. Con estas dos leyes pueden analizar prácticamente cualquier circuito sin problema, al menos los de la complejidad que le van a dar en el taller de laboratorio. Con estas dos leyes y la ley de Ohm, esas tres leyes les permiten resolver cualquier circuito que quieran resolver y están listos para el parcial, obviamente en cuanto a la teoría. Bueno, nuevamente, ¿qué puede afirmar después de la ley de tensión con una conexión paralelo? Nuevamente, como con la conexión serie, el caso de la corriente queda siempre la misma, en los paralelos la tensión es siempre igual, idéntica en todo componente que esté en paralelo. ¿Y qué relación se observa entre la corriente y la resistencia de cada rama? Que por ley de Ohm, I es igual a B sobre R. Esta es ley de Ohm, como les decía en la otra. L punto. Esto quiero poner otro color para que no se crean que es con otra parte de la fórmula. Ley de Ohm. Y entonces acá vemos que la relación entre corriente y resistencia es inversamente proporcional. Si crece la resistencia, va a disminuir la corriente. ¿Por qué? Y bueno, porque se acuerdan que la resistencia se opone al paso de la corriente. Entonces, cuando tengo una mayor resistencia, tengo un menor paso de corriente en una conexión paralelo, lo cual es completamente cierto y obvio, según lo que venimos viendo de antes. Y donde tengo menos resistencia, pasa más corriente. Y ahora sí puedo pasar al punto final, que es el punto 6, que dice potencia. Verifique la conservación de la energía en los circuitos 2 y 4. La conservación de la energía no es otra cosa que una tercera ley de conservación. Así como tenemos ley de Kirchhoff, ley de nodos, la ley de conservación de la potencia, ley de conservación de la energía, nos dice que vamos a ponerlo directamente abajo porque si no, no se va a leer nada. O no lo ponemos en ningún lado porque no me quiere dar bola. Ahí está, ahora sí. Ley de conservación de la potencia. No sé si existe la ley de conservación de la potencia, pero vamos a enunciarla. Toda potencia aportada al circuito, después corro la pantalla, se utiliza o gasta en los componentes. Básicamente, no hay pérdidas de potencia. Vamos a ponerlo ahí y se los voy a anunciar. Dice que la ley de la conservación de la potencia. Toda potencia aportada al circuito se utiliza o gasta, si esto me diera bola sería hermoso, ahí está, gracias. En los componentes del mismo no hay pérdidas de potencia en un circuito, y acá me falta terminar, circuito ideal. ¿Por qué ideal? Porque van a ver en física 1 en el segundo semestre que hay pérdidas por calor. Pero en un caso ideal, todo el aporte de potencia se gasta en componentes. ¿Y cómo se comprueba esto?
Pues de una forma muy simple. Tengo dos componentes con una potencia que son de gasto. Bueno, vamos a poner G de gasto. 6. G. Y una fuente que me aporta potencia. ¿Y cómo se comprueba esto? Y pues básicamente tenemos que hacer la suma de este tiene que ser igual. Y si se fijan, eso lo hicimos acá. Y acá que nos dio, la suma de estos dos nos dio 21,05. Y el aportado por la fuente da 21,06. El error es ínfimo y se puede tomar como cierto que toda la potencia aportada por la fuente se gasta en los componentes. Acuérdense que el 0,5 daba porque teníamos un redondeo en el 7,18, ya de por sí era diferente, pero bueno, se comprueba. Si vamos al circuito 2, porque está en el circuito 4, en el circuito 2 pasaba exactamente lo mismo. Si hacemos la suma, tenemos 4.33 más 0.95 por 2, esto me da 6,23. Pero nuevamente, este 6,23 es porque tengo algún redondeo acá. Seguramente sea el redondeo está acá. En el 4,58 no es 58, tiene decimales. Y esto no es 95, debería ser 95,5. Y entonces ahí sí me daría 4. Pero bueno, si se fijan, también se cumple acá que la potencia aportada por la fuente cae en estos tres componentes. Y esto es igual. Entonces tengo conservación de la potencia. Voy a sacarle esto total, ya se entendió, no van a entender. Ahí. Y tengo una conservación de la potencia. No pierdo potencia en ningún punto. A conservación de la energía, bueno, la energía y la potencia son directamente proporcionales, así que no hay problema. Bueno, y eso, chicos, es el TP4. Con lo que tendrían que ver, tendrían que saber, analizar y más o menos entender. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo quieran decir y o preguntar. El chat está vacío desde que entré de vuelta. Bien, perfecto, espero que se haya entendido. Voy a cortar acá la grabación de esta parte porque termina la parte del TP. Si quieren, había unos chicos que me han pedido un ejercicio que resolvamos y había otros con dudas de un TP4 que no es el que estamos viendo. Así que si quieren podemos seguir con eso. Quienes no quieran hacerlo pueden borrarse ahora. Así que corto acá la grabación